Nunca olvidaré el momento en que abrí esa puerta y vi el vestido de novia colgado en su closet. Tenía 25 años, llevábamos 3 años juntos, y yo pensaba que él era el amor de mi vida, el hombre con el que construiría mi futuro. Pero cuando vi ese vestido blanco con mi propia mano temblando en la perilla de su armario, cuando leí la etiqueta con un nombre que no era el mío y una fecha de boda para dentro de 2 meses, supe que todo había sido una mentira gigantesca. Lo que él no sabía era que yo no iba a quedarme callada, que esa mentira no solo me rompería el corazón, sino que lo llevaría directo a perder todo lo que él valoraba. Y hoy, 3 años después de ese momento, mientras firmo el contrato más importante de mi carrera, puedo decir que la mejor venganza fue convertirme en alguien tan exitosa que su ruina fue solo un efecto secundario de mi triunfo. Si alguna vez te han mentido de una forma tan brutal, si alguna vez alguien te hizo creer en un amor que nunca existió, esta historia es para ti. Suscríbete a Amor, Traición y Venganza, y déjame saber en los comentarios si alguna vez viviste algo parecido, porque lo que voy a contarte no solo te va a romper el corazón, te va a hacer creer en la justicia del universo. Pero para que entiendas cómo llegué hasta aquí, tengo que llevarte 3 años y medio atrás, cuando todavía creía que Rodrigo era un hombre soltero, exitoso y genuinamente enamorado de mí, y no tenía ni la más mínima idea de la doble vida que estaba viviendo a mis espaldas. Todo comenzó en una cafetería de la Condesa un martes por la tarde. Yo tenía 22 años recién cumplidos y acababa de terminar mi carrera de diseño gráfico. Estaba trabajando como freelance, haciendo logos y flyers para pequeños negocios, soñando con algún día tener mi propia agencia. Rodrigo entró a esa cafetería con un traje perfectamente planchado, el cabello peinado hacia atrás, una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Pidió un café americano y se sentó en la mesa de al lado con su laptop. Yo estaba concentrada en un proyecto, con mis audífonos puestos, cuando de repente sentí que alguien tocaba mi hombro. Era él. Me dijo que había notado mi trabajo en la pantalla de mi computadora y que le parecía increíble. Me preguntó si hacía trabajos para empresas más grandes, si tenía portafolio, si estaría interesada en una colaboración. Yo, obviamente nerviosa porque además de profesional el tipo era guapísimo, le mostré algunos de mis diseños. Rodrigo me dijo que trabajaba en una empresa de marketing digital y que siempre estaban buscando diseñadores talentosos. Me pasó su tarjeta y me dijo que le enviara mi portafolio completo. Esa misma noche me mandó un mensaje, no para hablar de trabajo, sino para invitarme a cenar. Nuestra primera cita fue en un restaurante italiano en Polanco. Rodrigo me contó que tenía 29 años, que había estudiado mercadotecnia, que llevaba 5 años trabajando en la misma empresa y que acababa de ser ascendido a director de cuentas. Me habló de sus sueños, de cómo quería eventualmente abrir su propia agencia, de lo mucho que amaba la Ciudad de México. Me preguntó por mi familia, mis metas, mis pasiones. Fue la conversación más fluida que había tenido con alguien en años. Al final de la cena, mientras caminábamos por las calles iluminadas, me tomó de la mano y me dijo que hacía mucho tiempo no conectaba así con alguien. Yo sentí mariposas en el estómago. Literal pensé que había conocido al hombre perfecto. Los primeros meses fueron un sueño. Rodrigo era atento, detallista, romántico. Me llevaba flores a mi departamento. Me mandaba mensajes de buenos días todos los días. Planeaba citas sorpresa los fines de semana. Me presentó a sus amigos. Yo le presenté a los míos. Salíamos a bares, íbamos al cine, cocinábamos juntos en mi cocina pequeñita de mi estudio. Me ayudaba con mis proyectos de diseño, me daba consejos, me conectaba con posibles clientes. En 6 meses ya me había dicho te amo, y yo, completamente enamorada, se lo dije de vuelta sin dudarlo ni un segundo. Pero había cosas extrañas que yo, en mi ingenuidad, justificaba como parte de su trabajo demandante.
Rodrigo nunca me invitaba a su departamento. Siempre decía que estaba en remodelación, que era un desastre, que prefería estar en mi espacio porque era más acogedor. Yo pensaba que era dulce, que le gustaba estar conmigo en mi territorio. Los fines de semana a veces desaparecía por horas, diciendo que tenía juntas de emergencia o comidas con clientes importantes. Yo le creía porque era director de cuentas. O sea, tenía sentido que su trabajo fuera así de absorbente. Nunca me dejaba tomar fotos juntos para sus redes sociales. Decía que era muy privado, que no le gustaba mezclar su vida personal con su imagen profesional. Yo lo respetaba porque muchas personas son así. No todo mundo quiere exponer su relación en Instagram. Su teléfono siempre estaba boca abajo cuando estábamos juntos, y si sonaba, salía del cuarto para contestar. Cuando le preguntaba me decía que eran llamadas de trabajo confidenciales, contratos que no podía discutir en voz alta por temas de competencia. Yo asentía, confiaba, no cuestionaba. Las Navidades las pasó con su familia en Guadalajara, me dijo. Me mandó fotos de la cena, de los regalos, de su mamá cocinando. Yo pasé las fiestas con mi familia aquí en la Ciudad de México y extrañándolo como loca. Para Año Nuevo regresó y me llevó a Tepoztlán, donde rentamos una cabaña hermosa y brindamos juntos bajo las estrellas. Me dijo que este sería nuestro año, que quería construir algo serio conmigo. Yo lloré de felicidad. En ese momento pensé que finalmente había encontrado al hombre correcto, que después de tantas decepciones, el universo me premiaba con alguien que me amaba de verdad. Cumplimos un año de relación, y Rodrigo organizó una cena sorpresa en la azotea de un edificio en la Roma. Había lucecitas colgadas, una mesa decorada con velas, una playlist con nuestras canciones favoritas. Me regaló un collar de plata con un dije en forma de infinito y me dijo que así era su amor por mí, sin fin, eterno. Yo estaba flotando en una nube. Mis amigas me decían que había encontrado al hombre perfecto. Mi mamá adoraba a Rodrigo. Todos pensaban que pronto llegaría la propuesta de matrimonio. Pero lo que yo no sabía era que mientras yo soñaba con un futuro juntos, mientras planeaba mentalmente cómo sería nuestra boda, mientras imaginaba la casa donde viviríamos y los hijos que tendríamos, Rodrigo tenía otra vida completamente separada. Una vida en la que él no era mi novio soltero y enamorado, sino el prometido de otra mujer. Una mujer llamada Melissa, con la que llevaba 5 años de relación y con la que ya había fijado fecha de boda. El primer año y medio de nuestra relación pasó sin que yo sospechara nada grave. Claro, había señales, pero yo las ignoraba porque estaba enamorada y porque él era muy bueno mintiendo. Rodrigo tenía respuestas para todo, explicaciones que sonaban lógicas, excusas perfectamente elaboradas. Cuando le preguntaba por qué nunca habíamos ido a su departamento, me decía que los trabajadores seguían ahí, que había un problema con la tubería, que mejor en unas semanas. Cuando le preguntaba por qué no podía acompañarlo a ciertos eventos de su trabajo, me decía que eran muy formales y aburridos, que prefería que yo no perdiera mi tiempo en esas cosas. En nuestro segundo año juntos, empecé a notar cosas más raras. Rodrigo comenzó a ser más distante emocionalmente. Seguía siendo cariñoso cuando estábamos juntos, pero nuestras citas se volvieron menos frecuentes. Antes nos veíamos 3 o 4 veces por semana, ahora era 1 o 2 si teníamos suerte. Me decía que había agarrado nuevos clientes muy demandantes, que estaba trabajando en proyectos gigantes, que pronto todo se calmaría. Yo quería creerle, pero algo dentro de mí empezaba a sentirse incómodo. Una noche, después de hacer el amor en mi departamento, me levanté al baño y cuando regresé, vi su teléfono iluminado en el buró. No soy de esas personas que revisan teléfonos, nunca lo había hecho, pero esa noche algo me dijo que mirara. En la pantalla de bloqueo había una notificación de WhatsApp. El nombre decía Meli con un corazón rojo. El mensaje decía: ya casi amor. Solo faltan 2 meses para ser tu esposa. No lo puedo creer. Te amo. Sentí cómo se me helaba la sangre.
Literal me temblaron las piernas y tuve que sentarme en el piso. Me quedé ahí, en el suelo de mi propio cuarto, mirando esa notificación como si fuera una pesadilla. Rodrigo seguía dormido en mi cama, tranquilo, respirando profundo, sin idea de que yo acababa de descubrir que todo era mentira. Me metí al baño y lloré en silencio durante media hora. No sabía qué hacer. No sabía si despertarlo y confrontarlo o si investigar más antes de decir algo. Decidí investigar. Los siguientes días fueron un infierno. Seguí actuando normal con Rodrigo, pero cada vez que no estábamos juntos yo me convertía en detective. Busqué su nombre completo en Facebook y encontré un perfil que él nunca me había mostrado. Uno donde no aparecía soltero sino en una relación con Melissa Vargas. Había fotos de ellos juntos, cientos de fotos. En playas, en restaurantes, en fiestas familiares, en viajes. La foto de perfil de ella era de ambos abrazados con un letrero que decía 2 meses para el sí. Me sentí tan estúpida, tan ingenua, tan ciega. Entré al perfil de Melissa. Tenía 28 años. Era abogada. Vivía también en la Ciudad de México. En su Instagram había toda una cuenta dedicada a planear su boda. Tableros de Pinterest, fotos de vestidos, pruebas de pastel, búsqueda de locación. En las descripciones ponía hashtags como Futura Serra de Torres, Boda Melissa y Rodrigo, Amor de mi vida. Cada foto era un golpe directo a mi estómago. Esta mujer estaba planeando su boda con el hombre que yo consideraba mi novio, el hombre con el que yo también soñaba casarme algún día. Pero lo peor no era solo que él estuviera comprometido. Lo peor era que llevaban 5 años juntos. 5 años. Eso significaba que cuando Rodrigo me conoció en esa cafetería, cuando me invitó a salir, cuando me dijo que yo era especial, él ya llevaba 2 años de relación formal con Melissa. Yo no era su novia. Yo era su amante sin saberlo. Yo era la otra mujer en esta historia y ni siquiera lo sabía. Seguí investigando como obsesionada. Descubrí que vivían juntos en un departamento en Santa Fe. Que habían comprado ese departamento juntos hacía 1 año. Exactamente cuando Rodrigo me dijo que estaba en remodelación. Que sus familias ya se conocían. Que ya habían hecho el registro civil de la boda. Que faltaban exactamente 2 meses para la ceremonia religiosa. Encontré fotos de la despedida de soltera de Melissa. Fotos de la despedida de soltero de Rodrigo. En esas fotos él aparecía feliz, abrazado de sus amigos, con una playera que decía «El último hombre libre». Yo recordé que ese fin de semana me había dicho que tenía una junta en Querétaro y no podía contestar mucho. Estaba en su despedida de soltero mientras me mandaba mensajes diciéndome que me extrañaba. Durante 2 semanas acumulé evidencia, screenshots, links, nombres, fechas. No le dije nada a Rodrigo. Seguí actuando como si todo estuviera bien. Cuando me invitaba a salir yo aceptaba. Cuando me decía que me amaba, yo sonreía. Cuando me besaba, yo le devolvía el beso. Pero por dentro estaba muriendo. Cada día que pasaba me sentía más estúpida, más traicionada, más rota. Le conté a mi mejor amiga Valeria. Cuando le mostré toda la evidencia se quedó en shock. Me dijo que no podía creerlo, que Rodrigo siempre le había parecido un buen tipo, que cómo era posible que alguien mintiera así durante 3 años. Me abrazó mientras yo lloraba y me dijo que tenía que confrontarlo, que no podía dejar que se saliera con la suya, que este hombre no podía arruinarme la vida y seguir como si nada. Yo sabía que tenía razón, pero no sabía cómo hacerlo. Una parte de mí todavía quería que hubiera una explicación, que tal vez Melissa era una ex obsesionada que seguía inventando cosas, que tal vez era todo un malentendido gigante. Pero en el fondo sabía la verdad. Decidí que necesitaba ir a su departamento, ese lugar al que nunca me había dejado ir. Necesitaba ver con mis propios ojos. Necesitaba evidencia física que terminara de romper cualquier esperanza tonta que quedara en mi corazón. Un martes por la tarde,
Cuando sabía que Rodrigo estaba en una junta importante que duraría horas, tomé un Uber hasta Santa Fe. Busqué la dirección que había encontrado en las redes de Melissa. Era un edificio moderno, bonito, con seguridad privada. Le dije al guardia que venía a dejar unos documentos para el departamento de Rodrigo Torres, que era su asistente. Me dejó pasar sin problemas. Subí al piso 11 con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Toqué el timbre. Nadie contestó. Intenté girar la perilla y para mi sorpresa estaba abierta. Entré despacio, con las piernas temblando, sintiendo que estaba haciendo algo ilegal, pero necesitando respuestas. El departamento era hermoso, completamente decorado, lleno de vida. En la sala había fotos enmarcadas de Rodrigo y Melissa. En todas las paredes. En la cocina había un calendario con la fecha de la boda marcada con un corazón rojo gigante. En la mesa del comedor había carpetas de la organizadora de bodas con todos los detalles del evento. Caminé hacia la habitación principal con lágrimas cayendo por mi cara. Abrí el closet y ahí estaba, el vestido de novia de Melissa colgado con una funda transparente. Era hermoso, de encaje blanco, con una cola larga. Al lado había un traje gris para Rodrigo. En el buró había una caja de anillos de compromiso, los anillos que usarían el día de la boda. Tomé fotos de todo, cada rincón, cada detalle, cada prueba de que yo había sido engañada durante 3 años de mi vida. Cuando estaba a punto de salir, escuché la puerta principal abrirse. Me paralicé. Escuché voces. Era Rodrigo, y venía con alguien. Escuché la voz de Melissa diciendo algo sobre recoger unos documentos que había olvidado. Entré en pánico. Me metí al closet de la recámara de visitas y cerré la puerta despacio. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iban a escuchar. Los oí hablar en la sala, reírse, besarse. Melissa le decía que no podía creer que en 2 meses ya serían marido y mujer. Rodrigo le respondía que él tampoco, que era el hombre más afortunado del mundo. Quise gritar, quise salir de ese closet y confrontarlos a ambos, pero algo me detuvo. Una voz en mi cabeza me dijo que esto no era suficiente, que necesitaba algo más, que no podía simplemente gritarles y que ellos negaran todo, o que Rodrigo me convenciera con más mentiras. Necesitaba un plan, necesitaba justicia, necesitaba que él pagara por haberme usado durante 3 años de mi vida. Melissa y Rodrigo se fueron a los 20 minutos. Esperé otros 30 minutos antes de salir del departamento, asegurándome de que no hubiera nadie. Bajé temblando, tomé un Uber de regreso a mi departamento y me desplomé en mi cama. Lloré durante horas, no solo por el engaño, sino por todo el tiempo perdido, por todas las veces que dije te amo a alguien que me estaba mintiendo, por todos los planes que hice en mi cabeza con un hombre que nunca fue realmente mío. Pero después de llorar, después de sentir que mi corazón se había roto en 1000 pedazos, algo cambió dentro de mí. Sentí rabia. Sentí una rabia que nunca había sentido en mi vida. Este hombre no solo me había mentido, me había robado 3 años. Años en los que pude haber conocido a alguien real, en los que pude haber construido algo genuino, en los que pude haber crecido sin cargar el peso de una relación falsa. Y lo peor de todo es que él iba a seguir su vida, casarse con Melissa, y yo quedaría como una tonta que nunca supo nada. No, eso no iba a pasar. Si había algo que yo iba a hacer era asegurarme de que Rodrigo pagara por esto, pero no con violencia, no con escándalos baratos, sino con la verdad. La verdad que dolía más que cualquier golpe, la verdad que destruye más que cualquier venganza física. Esa noche tomé la decisión más importante de mi vida. No confrontaría a Rodrigo directamente, no le diría que sabía todo. En cambio, contactaría a Melissa y le mostraría toda la evidencia. Ella merecía saber con quién se iba a casar. Y Rodrigo merecía perderlo todo por haber jugado con 2 mujeres al mismo tiempo. Pero antes de hacer eso, necesitaba más pruebas,
Necesitaba que no hubiera forma de que él pudiera negar nada. Durante las siguientes 2 semanas, actué como la novia perfecta. Le mandaba mensajes cariñosos a Rodrigo, aceptaba todas sus citas, me reía de sus chistes, le decía que lo amaba. Pero cada encuentro era una actuación, cada te amo era una mentira necesaria para mantenerlo confiado. En secreto, estaba recopilando más evidencia. Guardaba todos nuestros mensajes de WhatsApp, todas las fotos que teníamos juntos, todos los correos donde me mandaba diseños de trabajo, todas las llamadas grabadas donde me decía que yo era el amor de su vida. También contraté a un investigador privado. Sé que suena extremo, pero necesitaba estar 100% segura. Necesitaba pruebas que fueran irrefutables. El investigador confirmó todo. Rodrigo llevaba 5 años con Melissa. Vivían juntos. Tenían cuentas bancarias compartidas. Habían comprado el departamento juntos. Pero además de eso, el investigador descubrió algo más que me destrozó todavía más. Yo no era la única amante. Había otra chica, una tal Carolina, con la que Rodrigo había tenido algo durante 6 meses el año pasado. Este hombre era un mentiroso serial, alguien que jugaba con mujeres como si fueran objetos desechables. Con toda esa información en mis manos, supe que era el momento de actuar. Pero lo que él no sabía era que mi venganza no solo era exponer su mentira, sino también asegurarme de que pagara de una forma que le doliera donde más le importaba, su carrera, su reputación, su futuro. Primero contacté a Melissa. Le mandé un mensaje directo por Instagram diciendo que necesitaba hablar con ella sobre Rodrigo, que tenía información importante que ella debía saber antes de la boda. Melissa me respondió a los 10 minutos, confundida pero curiosa. Me preguntó quién era yo y qué tenía que decirle. Le dije que prefería hablar en persona, que era algo delicado y que merecía saberlo cara a cara. Ella aceptó reunirse conmigo en una cafetería neutral 2 días después. Esos 2 días fueron eternos. Seguí actuando normal con Rodrigo, pero por dentro estaba contando las horas para ese encuentro con Melissa. El día llegó. Entré a la cafetería en Coyoacán y ahí estaba ella, sentada en una mesa del fondo, con cara de confusión y un poco de preocupación. Era bonita, elegante, parecía una buena persona. Me dio tristeza pensar que ella también era víctima de Rodrigo. Me senté frente a ella y sin rodeos le dije que durante los últimos 3 años yo había sido la novia de Rodrigo sin saber que él estaba comprometido. Su cara cambió inmediatamente. Pasó de confusión a shock, de shock a incredulidad, de incredulidad a dolor. Me dijo que eso era imposible, que Rodrigo y ella habían estado juntos todo ese tiempo, que vivían juntos, que se iban a casar en un mes. Le mostré las pruebas, los mensajes de WhatsApp, las fotos juntos, los correos de trabajo, las llamadas grabadas donde me decía que me amaba. Saqué mi teléfono y le fui mostrando cada captura, cada foto, cada prueba irrefutable. Melissa empezó a llorar. Lloró como probablemente yo había llorado cuando descubrí la verdad. Me dijo que no podía creerlo, que Rodrigo era el hombre más cariñoso y atento con ella, que nunca había sospechado nada. Le conté sobre los fines de semana que él decía tener juntas de emergencia, sobre las veces que salía del cuarto para contestar llamadas, sobre cómo nunca me dejó ir a su departamento. Cada detalle que le daba era como una pieza de rompecabezas que finalmente encajaba en su mente. Ella me dijo que esos mismos días que él estaba conmigo, le decía a ella que tenía viajes de trabajo o comidas con clientes fuera de la ciudad. Le mostré las fotos que había tomado en su departamento ese día. Las fotos del vestido de novia, de los anillos, de las carpetas de la boda. Melissa se puso pálida. Me preguntó cómo había entrado a su casa y le expliqué todo. Le dije que necesitaba ver con mis propios ojos, que necesitaba pruebas físicas para poder cerrar ese capítulo. Ella entendió. Me dijo que si ella estuviera en mi lugar, habría hecho lo mismo. Estuvimos en esa cafetería durante 3 horas.
Compartimos nuestras historias, nuestras experiencias con Rodrigo, los momentos en que ahora entendíamos que nos había mentido a ambas. Nos dimos cuenta de que sus viajes de trabajo con ella eran en realidad las citas conmigo, y viceversa. Que los regalos que me daba probablemente los compraba cuando salía de compras con ella. Que había construido dos vidas completamente separadas con una habilidad aterradora. Melissa me agradeció por haberle dicho la verdad. Me dijo que por más doloroso que fuera, prefería saberlo ahora que descubrirlo después de casarse. Le conté también sobre Carolina, la otra chica con la que Rodrigo había estado durante nuestra relación. Melissa se llevó las manos a la cara. Le dije que teníamos que confrontarlo juntas, que él no podía salirse con la suya y seguir arruinando vidas. Ella estuvo de acuerdo. Decidimos planear la confrontación perfecta. Sería en el departamento de ellos, un sábado por la tarde cuando Rodrigo pensara que todo estaba normal. Melissa le diría que estaba con sus amigas planeando detalles de la despedida de soltera y en realidad estaría conmigo preparando todo. Yo llegaría justo cuando él estuviera relajado en casa, y entonces ambas le mostraríamos todas las pruebas. No habría escapatoria, no habría forma de que negara nada. El sábado llegó. Yo estaba tan nerviosa que casi vomito en el camino. Melissa me abrió la puerta del departamento con los ojos rojos. Había estado llorando toda la semana, pero estaba decidida a enfrentarlo. Rodrigo estaba en la sala viendo el fútbol, tomando una cerveza, completamente relajado. Cuando me vio entrar, su cara cambió por completo. Se puso de pie de un salto y me preguntó qué estaba haciendo ahí. Le dije con la voz más calmada que pude que venía a tener una conversación pendiente. Melissa cerró la puerta detrás de mí y se paró a mi lado. Rodrigo nos miró a ambas, confundido, y entonces su cara se transformó. Se dio cuenta de lo que estaba pasando. Intentó hablar, pero Melissa lo interrumpió. Le dijo que ya sabía todo, que yo le había contado sobre nuestra relación de 3 años, que teníamos pruebas de cada mentira que él había dicho. Rodrigo intentó negar. Dijo que yo estaba loca, que era una clienta obsesionada, que nunca habíamos tenido nada. Saqué mi teléfono y le puse un audio que él me había mandado 2 días antes, donde me decía que me amaba y que no veía la hora de vernos. Su cara se descompuso. Melissa sacó su laptop y le mostró todas las capturas de pantalla, todas las fotos, todos los correos. Le mostró las fotos que yo había tomado en ese mismo departamento el día que entré sin permiso. Rodrigo intentó justificarse. Dijo que era cierto, que había sido un idiota, que se había equivocado, pero que amaba a Melissa y que yo no significaba nada. Esas palabras me dolieron más que toda la mentira. Después de 3 años de relación, yo no significaba nada para él. Solo había sido una distracción, un juego. Melissa le preguntó sobre Carolina. Rodrigo se quedó en silencio. No sabía que también sabíamos de ella. Le dijimos que sabíamos todo. Cada mentira, cada engaño, cada mujer con la que había jugado. Le dijimos que era un manipulador, un mentiroso, alguien incapaz de amar a nadie porque solo se amaba a sí mismo. Rodrigo intentó acercarse a Melissa. Le suplicó que lo perdonara, que cometió un error pero que podían arreglarlo. Melissa le dijo con una voz fría que no había nada que arreglar, que la boda estaba cancelada, que tenía 3 días para sacar sus cosas del departamento porque ya había hablado con un abogado. Yo me despedí de Rodrigo mirándolo directo a los ojos y le dije que esperaba que esos 3 años de mentiras hubieran valido la pena, porque ahora iba a quedarse sin nada. Salí de ese departamento con Melissa caminando a mi lado. Afuera abrazamos y lloramos juntas. 2 mujeres que habían sido víctimas del mismo hombre pero que ahora estaban juntas destruyendo su castillo de mentiras. Pero la confrontación fue solo el principio de mi venganza, porque lo que Rodrigo no sabía era que yo había guardado un as bajo la manga, algo que no solo lo destruiría emocionalmente, sino también profesionalmente. Recordé que durante nuestra relación, Rodrigo me había pasado información confidencial de su empresa.
Me había mandado presentaciones de clientes, estrategias de campañas, presupuestos privados, todo con la intención de impresionarme con su trabajo importante. Yo había guardado cada correo, cada archivo, cada documento. Resulta que Rodrigo había violado múltiples cláusulas de confidencialidad de su empresa. Al compartir esa información conmigo, aunque yo fuera diseñadora freelance y hubiera firmado algunos contratos con su compañía, él había roto las reglas de seguridad corporativa. Y yo tenía todas las pruebas. Contacté al departamento de recursos humanos de su empresa y les mandé todo. Los correos donde Rodrigo me compartía información privada sin autorización, los archivos confidenciales que me había mandado, las conversaciones donde discutíamos estrategias que yo no debía conocer. La empresa inició una investigación interna. En 2 semanas, Rodrigo fue despedido. No solo lo corrieron, sino que iniciaron un proceso legal en su contra por violación de confidencialidad y posible uso indebido de información corporativa. Su reputación en la industria quedó destruida. Nadie quería contratarlo. Nadie quería trabajar con alguien que había demostrado ser tan poco confiable. El hombre que se vanagloriaba de su puesto como director de cuentas, que presumía sus logros profesionales, que me había dicho que algún día tendría su propia agencia. Ahora estaba desempleado y con demandas encima. Melissa canceló la boda oficialmente. Mandó un mensaje a todos los invitados explicando que por razones personales la ceremonia no se llevaría a cabo. Muchos de esos invitados eran contactos profesionales de Rodrigo, gente de la industria, clientes, colegas. El chisme se regó como pólvora. Todos se enteraron de que Rodrigo había engañado a su prometida, que había tenido una doble vida durante años, que era un mentiroso compulsivo. Su imagen de hombre profesional y confiable se desmoronó en cuestión de días. Melissa también demandó a Rodrigo civilmente. Como habían comprado el departamento juntos, pero ella había puesto el 80% del enganche con su dinero, ella tenía derecho a quedarse con la propiedad. Rodrigo tuvo que irse del departamento sin nada más que su ropa y algunos muebles. Perdió su hogar, su trabajo, su reputación, su futuro matrimonio. Todo se derrumbó como fichas de dominó. Mientras tanto, yo estaba pasando por mi propio proceso. Los primeros meses después de la confrontación fueron horribles. Aunque había logrado que Rodrigo pagara por sus mentiras, yo seguía sintiendo el dolor de la traición. Había perdido 3 años de mi vida. Había amado a alguien que nunca fue real. Había construido sueños sobre una base de mentiras. Me sentía estúpida, usada, rota. Lloraba todas las noches, cuestionaba mi propio juicio. Me preguntaba cómo no había visto las señales antes. Valeria estuvo conmigo todo ese tiempo. Me obligaba a salir de mi departamento, me llevaba a caminar, me invitaba a clases de yoga, me recordaba que yo valía mucho más que las mentiras de un hombre. Mi mamá también fue un pilar importante. Cuando le conté todo lo que había pasado, ella lloró conmigo, pero después me abrazó y me dijo que esto no me definiría, que yo era más fuerte de lo que pensaba, que esto era solo un capítulo doloroso, pero no el final de mi historia. Decidí ir a terapia. Necesitaba procesar todo lo que había vivido, entender por qué había ignorado las señales, aprender a confiar otra vez. Mi terapeuta me ayudó a ver que yo no tenía la culpa de nada, que Rodrigo era un manipulador experto, que él había construido una mentira tan elaborada que cualquier persona hubiera caído. Me ayudó a entender que el hecho de que yo hubiera confiado no me hacía tonta, me hacía humana, y que ahora mi trabajo era reconstruirme a mí misma, no para vengarme de él, sino para recuperar mi propia felicidad. Decidí enfocarme en mi carrera como nunca antes. Durante esos 3 años con Rodrigo, yo había puesto mi trabajo en segundo plano. Había rechazado proyectos grandes porque quería tener tiempo para verlo. Había dejado pasar oportunidades porque él me decía que ya tendría tiempo después. Pero ahora no había nada que me detuviera.
Agarré todos los proyectos que me llegaban. Trabajaba hasta tarde. Mejoraba mi portafolio. Tomaba cursos en línea para perfeccionar mis habilidades. Empecé a ir al gimnasio. No para verme mejor físicamente, sino porque necesitaba descargar toda la rabia y el dolor que tenía dentro. Cada vez que levantaba pesas pensaba en todo lo que había superado. Cada vez que corría en la caminadora sentía que estaba dejando atrás a la chica ingenua que creía en las mentiras de Rodrigo. Poco a poco mi cuerpo empezó a cambiar. Me sentía más fuerte, más sana, más en control de mi propia vida. También cambié mi imagen. Me corté el cabello que había tenido largo durante años, un corte moderno a los hombros con flequillo. Me teñí algunas mechas de un tono caramelo. Renové mi guardarropa. Compré ropa que me hacía sentir poderosa y segura. No era solo un cambio físico, era simbólico. Ya no era la misma chica que había sido con Rodrigo. Era una versión nueva de mí misma, más fuerte, más sabia, más consciente de mi propio valor. Pasaron 6 meses desde la confrontación. En ese tiempo mi carrera despegó de una forma que nunca imaginé. Una empresa mediana de cosméticos me contactó para hacerles el rediseño completo de su imagen de marca. Fue el proyecto más grande que había tenido. Trabajé día y noche durante 2 meses. Puse todo mi talento y creatividad en ese trabajo. El resultado fue increíble. La empresa quedó tan contenta que me recomendó con otras compañías. De repente tenía más trabajo del que podía manejar. Contraté a una asistente, una chica recién egresada llamada Luna, que era súper talentosa y con muchas ganas de aprender. Renté un pequeño espacio de coworking donde podíamos trabajar juntas. Ya no trabajaba desde mi departamento en pijama. Ahora tenía un espacio profesional, horarios establecidos, clientes importantes. Me sentía orgullosa de mí misma por primera vez en mucho tiempo. 1 año después de la ruptura, ya tenía mi propia agencia de diseño pequeña pero exitosa. Había contratado a 2 diseñadores más, además de Luna. Teníamos una cartera de 10 clientes fijos y proyectos constantes. Gané premios en concursos de diseño. Me invitaron a dar pláticas en universidades sobre emprendimiento creativo. Mi Instagram profesional tenía miles de seguidores. Yo, la chica que 1 año atrás estaba destruida emocionalmente, ahora era una emprendedora exitosa y respetada en mi industria. Conocí a alguien. No estaba buscando nada. De hecho, me había prometido a mí misma que no tendría una relación seria en mucho tiempo. Pero la vida tiene planes propios. Su nombre era Mateo. Era fotógrafo profesional y nos conocimos en un evento de networking para creativos. Empezamos a platicar sobre nuestros proyectos y hubo una conexión inmediata. No era romántica al principio, solo profesional. Colaboramos en algunos proyectos juntos. Yo hacía el diseño gráfico y él las fotografías de producto. Con el tiempo nos hicimos amigos. Mateo era todo lo opuesto a Rodrigo. Era transparente, honesto, directo. Si no podía con algo te lo decía, si sentía algo te lo expresaba. No había juegos ni manipulación. Me presentó a sus amigos y familia desde el principio, me invitó a su estudio fotográfico, compartía su vida en redes sociales sin esconder nada. Era refrescante estar con alguien tan genuino. Después de 6 meses de amistad, Mateo me dijo que sentía algo más por mí. Me lo dijo en una cafetería, sin grandes gestos ni dramatismos, solo con honestidad. Me dijo que entendía si yo no estaba lista, que respetaría mis tiempos, pero que quería que yo supiera cómo se sentía. Yo le agradecí su honestidad y le dije que necesitaba pensarlo, no porque no sintiera algo por él, sino porque tenía miedo. Miedo de volver a confiar, miedo de que me volvieran a mentir, miedo de que la historia se repitiera. Hablé con mi terapeuta sobre esto. Ella me dijo que era normal tener miedo después de lo que había vivido, pero que no podía dejar que Rodrigo me robara también la posibilidad de ser feliz otra vez. Que no todos los hombres eran mentirosos, que Mateo había demostrado ser diferente, que merecía darme la oportunidad de algo real. Después de 2 semanas de pensarlo mucho, decidí aceptar.
Le dije a Mateo que sí quería intentar algo con él, pero que necesitaba ir despacio, que necesitaba transparencia total y paciencia. Él estuvo completamente de acuerdo. Nuestra relación fue diferente desde el inicio. No había secretos, no había mensajes escondidos, no había excusas raras. Mateo me incluía en su vida completamente. Conocí a su familia en el primer mes. Él conoció a la mía. Subíamos fotos juntos a redes sociales. Íbamos a eventos de trabajo juntos. Nuestros amigos sabían de nuestra relación. Era todo lo que mi relación con Rodrigo nunca fue. Algo real, público, genuino. 2 años después de la confrontación con Rodrigo, mi vida era completamente diferente. Mi agencia de diseño ya tenía oficinas propias, un equipo de 8 personas, clientes grandes incluyendo algunas marcas nacionales. Había sido nombrada una de las 30 emprendedoras menores de 30 años más exitosas de México por una revista de negocios. Mateo y yo vivíamos juntos en un departamento bonito en La Condesa. Teníamos 2 gatos, planes de futuro reales y honestos. Yo era feliz, genuinamente feliz, de una forma que nunca fui con Rodrigo. Y entonces llegó el día del reencuentro. Fue en un evento de la industria del marketing, una conferencia grande donde asistían profesionales de toda la ciudad. Yo había sido invitada como panelista para hablar sobre branding para pequeñas empresas. Estaba en el lobby del hotel donde se llevaba a cabo el evento, platicando con algunos contactos, cuando lo vi. Rodrigo estaba ahí, del otro lado del lobby, con un gafete de asistente. Ya no era el hombre seguro y arrogante que yo conocí. Se veía demacrado, con ojeras, con un traje que le quedaba grande, como si hubiera perdido peso. Su postura era encorvada, su mirada era apagada. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Vi cómo su cara cambiaba, cómo me reconocía, cómo procesaba verme ahí después de 2 años. Yo estaba parada con Mateo a mi lado, vestida con un traje sastre color azul marino, mi cabello perfectamente peinado, una sonrisa segura en mi cara. Mateo me tenía la mano en la cintura, y cuando notó que estaba viendo a alguien me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo había visto a alguien de mi pasado. Rodrigo empezó a caminar hacia nosotros. Mi corazón se aceleró, pero no de nervios ni de amor, sino de una mezcla rara entre indiferencia y curiosidad. Mateo sintió mi tensión y me apretó la mano suavemente. Cuando Rodrigo llegó frente a nosotros se veía incómodo, nervioso. Me dijo hola con una voz pequeña que no reconocí. Yo le respondí con un tono neutral y profesional, como si estuviera saludando a cualquier conocido casual. Rodrigo me dijo que me veía increíble, que había escuchado sobre mi agencia, que le daba gusto que me estuviera yendo tan bien. Su voz sonaba sincera, pero también rota. Le presenté a Mateo como mi pareja y socio en algunos proyectos. Vi cómo Rodrigo tragaba saliva, cómo sus ojos se llenaban de algo que parecía arrepentimiento. Me preguntó si podíamos hablar en privado por un momento. Mateo me miró esperando mi respuesta. Yo le dije a Rodrigo que todo lo que tuviera que decirme podía decirlo frente a Mateo, que yo ya no tenía secretos con nadie. Rodrigo respiró profundo y me dijo que quería disculparse, que había sido un idiota, que había arruinado lo mejor que tenía, que no pasaba un día sin arrepentirse de cómo me trató, que había perdido todo, su trabajo, su prometida, su reputación, pero que lo que más le dolía era haberme perdido a mí, que ahora entendía que yo era real, que lo que sentía por mí era genuino, pero que él estaba tan confundido y asustado del compromiso que destruyó todo. Me preguntó si había alguna posibilidad de que pudiéramos hablar, de que pudiéramos intentar arreglar las cosas, de que yo pudiera perdonarlo. Lo miré directo a los ojos y sentí absolutamente nada. Ni rabia, ni dolor, ni amor, nada. Ese hombre que una vez fue todo mi mundo ahora era un extraño que me daba lástima. Le dije con la voz más calmada y segura que agradecía su disculpa, pero que no había nada que arreglar.
que ese capítulo de mi vida estaba cerrado hace mucho tiempo, que le deseaba lo mejor, que esperaba que hubiera aprendido de sus errores y que tratara mejor a las personas en el futuro, pero que entre él y yo ya no había nada, ni siquiera resentimiento. Rodrigo insistió. Me dijo que él había cambiado, que había ido a terapia, que ahora entendía sus problemas, que quería demostrarme que podía ser diferente. Mateo intervino en ese momento. Le dijo con respeto, pero con firmeza, que yo ya había dejado muy clara mi postura, que necesitaba respetar eso y dejarme en paz. Rodrigo me miró una última vez con ojos suplicantes. Yo solo negué con la cabeza. No había nada más que decir. Rodrigo se dio la vuelta y se fue. Lo vi alejarse, y sentí una sensación de cierre que no sabía que necesitaba. Durante 2 años había imaginado ese momento. Me había preguntado qué sentiría si lo volvía a ver, si querría gritarle o llorar o pedirle explicaciones. Pero en realidad no sentí nada de eso. Solo sentí paz. Paz de saber que yo había superado todo eso, que había construido una vida increíble sin él, que era feliz de verdad. Mateo me abrazó y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que estaba más que bien. Me besó en la frente y me dijo que estaba orgulloso de mí, de la mujer fuerte que era, de cómo había manejado esa situación con tanta clase. Nos quedamos en el evento. Yo di mi panel que fue un éxito. Conecté con nuevos clientes potenciales. Disfruté cada minuto. Rodrigo se fue del evento como a la media hora de nuestro encuentro. Me lo contó después una colega que lo había visto salir con cara de devastación. Después del evento investigué un poco qué había sido de él. No porque me importara en un sentido romántico, sino por simple curiosidad. Me enteré por conocidos mutuos que Rodrigo había tenido que empezar de cero en su carrera. Había conseguido un trabajo en una empresa mucho más pequeña, con un puesto junior, ganando una fracción de lo que ganaba antes. Había intentado abrir su propia agencia como siempre soñó, pero no consiguió clientes por su reputación arruinada. Vivía en un departamento pequeño compartido con roommates porque no podía pagar algo mejor. Su vida social había desaparecido porque muchos de sus amigos se alejaron cuando se enteraron de todas sus mentiras. Melissa también había seguido adelante con su vida. Me la encontré por casualidad unos meses después del evento y tomamos un café juntas. Me contó que había conocido a alguien nuevo, un abogado como ella, pero de un despacho diferente. Me dijo que era la relación más sana que había tenido, que valoraba mucho más las cosas simples ahora, como la honestidad y la transparencia. Me agradeció otra vez por haberle dicho la verdad ese día en la cafetería. Me dijo que aunque dolió horrible en su momento, ahora entendía que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Nos hicimos amigas, no cercanas, pero sí manteníamos contacto de vez en cuando. Han pasado 3 años desde que descubrí la verdad sobre Rodrigo, 3 años en los que mi vida cambió completamente. Mi agencia ahora tiene 15 empleados, oficinas en 2 ciudades, clientes internacionales. Gano en un mes lo que antes ganaba en 6 meses. He dado conferencias en otros países. Me han entrevistado en podcasts sobre emprendimiento. Mi historia de superación ha inspirado a otras mujeres a no rendirse después de una traición. Mateo y yo nos comprometimos hace 6 meses. Fue una propuesta simple pero perfecta, en un viaje a Oaxaca, viendo el atardecer desde una terraza hermosa. No hubo grandes producciones ni shows, solo él y yo, y una promesa genuina de construir una vida juntos. La boda será el próximo año, una ceremonia íntima con familia y amigos cercanos. Y esta vez sé que es real, que es para siempre, que es con alguien que me ama de verdad y no me miente. Rodrigo nunca se recuperó completamente. Lo veo ocasionalmente en redes sociales. Su perfil es prácticamente inactivo. Sigue en ese trabajo pequeño, sigue viviendo con roommates, sigue solo. Escuché que intentó contactar a algunas de sus ex, incluyendo a Carolina, pero ninguna quiso saber nada de él.
Se convirtió en una historia de advertencia en nuestra industria, el tipo que perdió todo por ser un mentiroso y un tramposo. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haberlo expuesto tan públicamente, si me arrepiento de haber contactado a su trabajo y arruinar su carrera. Y la verdad es que no, porque lo que hice no fue venganza maliciosa, fue justicia. Rodrigo no perdió todo porque yo fui cruel. Perdió todo porque sus propias acciones tuvieron consecuencias. Él eligió mentir. Él eligió engañar. Él eligió jugar con múltiples mujeres al mismo tiempo. Yo solo me aseguré de que la verdad saliera a la luz. Mi venganza no fue hacerle daño directamente. Mi venganza fue ser tan exitosa, tan feliz, tan plena sin él, que cuando volvimos a encontrarnos, él pudo ver exactamente lo que perdió. Mi venganza fue demostrarle que yo no lo necesitaba para triunfar, que de hecho triunfé mucho más sin él. Mi venganza fue vivir mi mejor vida mientras él se quedaba atrapado en las consecuencias de sus propias mentiras. Al final aprendí que perder a Rodrigo no fue una pérdida, fue una liberación. Me obligó a crecer, a valorarme, a entender lo que realmente merezco en una relación. Me enseñó que el amor verdadero no se esconde, no miente, no manipula. El amor verdadero es transparente, honesto, público. El amor verdadero te hace mejor persona, no te hace dudar de ti misma. Hoy miro atrás y le agradezco a ese momento doloroso donde encontré el vestido de novia en su closet. Porque ese momento, aunque me destrozó, también me despertó. Me mostró que yo era más fuerte de lo que pensaba, que podía sobrevivir al peor tipo de traición y salir victoriosa del otro lado. Me enseñó que la mejor venganza no es hacerle daño a quien te lastimó, es ser tan feliz sin esa persona que su ausencia se convierte en tu mayor bendición. Rodrigo me mintió durante 3 años. Me robó tiempo y amor y confianza. Pero yo tomé ese dolor y lo convertí en combustible para construir la vida de mis sueños. Él terminó en la ruina no porque yo lo haya destruido activamente, sino porque sus mentiras eventualmente se colapsan sobre sí mismas. Y yo triunfé no a pesar de lo que me hizo, sino en parte gracias a lo que me hizo, porque me obligó a descubrir mi propia fuerza. Si te identificaste con esta historia, si alguna vez te mintieron, te engañaron, te hicieron sentir que no eras suficiente, déjame un like y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. Suscríbete a Amor, Traición y Venganza para más historias como esta. Y recuerda siempre esto que aprendí en el camino. Nadie que te mienta merece tu dolor, y nadie que te traicione merece verte caer. La mejor venganza es levantarte más fuerte, más exitosa, más feliz de lo que jamás fuiste con esa persona. Porque al final, el karma no necesita que hagas nada. Solo necesitas que sigas brillando mientras ellos se apagan solos. Nos vemos en el próximo video.